Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos FZ Electricidad. Eh, bueno, el día de hoy vamos a subir este material con la finalidad de tenerlo como apoyo, ¿cierto? A los conocimientos generales de electrotecnia. Ya, todo electricista esta materia debe manejarla, debe saberla. ¿Ya? Y bueno, esta presentación es una presentación bastante básica y como les dije hace un momento, es más que nada para tenerla como material de apoyo. Aquí no nos vamos a meter en tan profundo, ¿cierto? Con temas de magnetismos y electromagnetismo, ciertas fórmulas y cálculos. Más que nada, como les dije recién, les vuelvo a repetir, para tenerlo como un material de apoyo. En cuanto a definiciones, ¿cierto? Informaciones de leyes, ¿ya? Va a quedar en esta presentación. Bueno, acá los temas a tratar serán imanes, ¿cierto? Como pueden apreciar, campos magnéticos, leyes de atracción de los polos, propiedades de la materia, tipos de imanes, qué son los electroimanes, magnitudes asociadas al magnetismo, eh, qué es la histéresis, la curva de magnetización. Vamos a hablar acerca del electromagnetismo, ¿cierto? La regla de la mano izquierda, regla de la mano derecha, fuerza electromagnética, ley de Faraday, ley de Lenz y por último la bobina. ¿Ya? Bueno, estos temas es la base de, de lo que es la electricidad industrial y comenzamos con un tema bastante importante. Bueno, imanes. Bueno, acá aparentemente tenemos cuatro imágenes en la cual se pueden ver que son imanes, ¿cierto? Pero nos preguntamos y, y podemos decir, ¿qué es un imán? ¿Ya? Bueno, un imán es cualquier cuerpo que tiene la facultad, ¿cierto?, de atraer trozos de hierro. ¿Ya? Eh, bueno, eh, este, este imán, como podemos ver en esta imagen, tiene un polo norte y un polo sur. ¿Ya? El lado señalado con la letra N es el polo norte, el lado señalado con S es el polo sur. Todos los imanes tienen un polo norte y un polo sur. ¿Ya? Si el imán anterior se suspende de un hilo, el norte del imán se orienta hacia el norte geográfico y el sur hacia el sur geográfico. De aquí los nombres norte y sur para los polos magnéticos de un imán. Acá, en esta imagen, podemos ver que si se enfrentan dos imanes, ¿ya? Dos imanes la misma polaridad, estos se repelen. Podemos ver que en, en el medio de estos dos polos se aprecia la línea de repulsión, ¿ya? Y polos de distintos signos, o en este caso de distintos polos, se van a atraer, ¿ya? Esa es la ley de los polos magnéticos. No olvidar que dos polos magnéticos del mismo nombre se repelen y de diferentes se atraen, ¿ya? Campo magnético, ¿ya? El campo magnético es también una forma de energía que se manifiesta como fuerza de atracción o repulsión sobre otras cargas al estar estas partículas en movimiento. También lo podemos definir como la zona del espacio que rodea un imán, ¿ya? Y en donde se manifiestan las fuerzas de origen magnético. Al igual que el campo magnético eléctrico, el campo magnético es vectorial y se asocia a cada punto del espacio tanto en magnitud como en dirección. ¿Ya? No se pueden ver los campos magnéticos. Eso es a simple vista imposible. Pero sí se puede observar el efecto que estos producen. ¿Ya? Como vemos en la imagen anterior, acá, normalmente cuando uno es niño en el colegio nos hacen experimentar esto, ¿cierto? En una hoja de papel
poner un imán por debajo de la hoja y a la hoja echarle limaduras de hierro, ¿cierto? Y automáticamente se ve esta imagen. Se ve la- las líneas que este produce. Las líneas de campo magnético y el efecto del mismo campo magnético. Eh, También podemos ver en esta imagen, ¿ya?, que la Tierra, ¿cierto? La Tierra misma es un imán gigantesco y produce un campo magnético. La brújula, ¿cierto?, que fue inventada por los chinos hace más de 1000 años, no es más que un imán. No es más que un imán. Que al igual que el imán de barra, ¿cierto?, el que conocemos nosotros como se orienta en el campo magnético terrestre. El extremo de la brújula, identificado como norte, se orienta hacia el norte y el extremo de la brújula, identificado como sur, se va a orientar al sur geográfico. Y se va a comprender entonces que, haciendo uso de la ley de interacción de los polos magnéticos, que si la Tierra es un imán, debe tener su propio polo magnético norte y su polo sur, ¿ya? Esto no es una paradoja, ¿ya?, sino simplemente una ligera confusión entre los convenios geográficos y magnéticos, ¿ya? Pero no es difícil de comprender. Aunque para nosotros es invisible, el campo magnético se puede ver, como les dije recién, esparciendo las limaduras de hierro sobre una hoja, ¿cierto?, o sobre un vidrio, ¿ya? Campo eléctrico, tenemos su definición, dice que es una forma de energía que rodea una carga y se manifiesta como fuerza de atracción o repulsión sobre otras cargas presentes en su entorno. Propiedades magnéticas de la materia. Las líneas de campo magnético atraviesan todas las sustancias, pero no todas se comportan de la misma manera, diferenciándose entre materiales ferromagnéticos, materiales paramagnéticos y materiales diamagnéticos. Los materiales ferromagnéticos se quedan imantados permanente y tienen la propiedad de ser atraídos con más intensidad que los paramagnéticos o diamagnéticos debido a su permeabilidad. Estas definiciones las vamos a ver más adelante en la misma presentación. Tipos de imanes. Tenemos los que son imanes naturales, ¿cierto? En el caso de un imán natural, como podemos ver acá en esta imagen, podemos ver que es un trozo de hierro, ¿cierto?, natural, que normalmente se conoce como magnetita. Y acá tenemos un claro ejemplo de un imán artificial. También existen imanes temporales e imanes permanentes. Electroimanes. Dice que consiste en núcleos de hierro rodeados por una bobina, se imantan a voluntad cuando se le hace pasar una corriente y se desimantan en el momento que se interrumpe. Bueno, en esta imagen tenemos un claro ejemplo también bastante común en los colegios, ¿cierto? Cuando uno está en el ramo de ciencias naturales, ¿cierto? O en la enseñanza media, cuando a uno le enseñan física, la ley de atracción y todo eso. Podemos ver que este, este, este trozo de hierro que vendría siendo un clavo, ¿cierto?, está enlazado con una bobina. Al ser recorrido por la corriente eléctrica de la pila, me va a generar un campo magnético que va a enlazar el clavo y lo va a convertir en un imán. También podemos ver este ejemplo que es más común en la industria, ¿cierto? Tenemos este núcleo magnético que parece una C, también enlazado por una bobina. Esta bobina, al ser recorrida por una corriente eléctrica, me va a generar el mismo efecto. Podemos ver acá las líneas de campo magnético que enlazan este otro trozo de hierro y se me va a enclavar este extremo y este extremo, ¿ya?
Magnitudes fundamentales asociadas al magnetismo. Bueno, acá es cosa de lectura nomás, ¿cierto? Que es lo que es la inducción magnética. El flujo magnético. Permeabilidad magnética. La reluctancia. Intensidad de campo, fuerza magnetomotriz y circuitos magnéticos. Ya es cosa de poner lectura, se entiende bastante bien y les vuelvo a repetir, la idea es que en esta presentación cualquier persona, ¿cierto? Pueda entenderlo. Curva de histéresis magnética. Curva típica de la histéresis magnética. Curva de magnetización. Dice que esta se utiliza para mostrar cuánta densidad de flujo se obtiene al aumentar la intensidad de campo. ¿Ya? Como les decía, el campo magnético va a depender de tanto de la cantidad de corriente como también del número de arrollamiento, o sea, el número de vueltas que tenga la bobina. Electromagnetismo. Bueno, acá cambia un poco la cosa, ¿cierto? Cambia un poco el tema. Dice que es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas de campo eléctrico y campo magnético. La mayor parte de las fuerzas del mundo conocido tienen que ver con el electromagnetismo, por ejemplo, la luz. Yo también lo puedo definir como la producción, ¿cierto?, de un campo magnético por medio eléctrico, ¿ya? Campo magnético creado por una corriente eléctrica. En la imagen podemos apreciar la ley de la mano derecha, la cual nos va a indicar el sentido de la corriente, ¿ya? Y el sentido del campo magnético. Consideremos que la dirección del campo magnético producido por una corriente eléctrica se verifica mediante el uso de una brújula, ¿ya? Instalada de forma tangencial cerca del conductor de este, como se muestra en la figura. Regla de la mano izquierda. Dice que determina el movimiento de un conductor que está inmerso dentro de un campo magnético o el sentido en el que se genera la fuerza dentro de él. Una imagen que es bastante simple de apreciar y de entender también. Fuerza electromagnética. Interferencia electromagnética. Ley de Faraday. La ley de Faraday establece que si nosotros movemos un conductor, este conductor que se ve aquí vendría siendo un cable, si nosotros lo movemos, como muestra en la flecha, lo movemos dentro de la acción de un campo magnético, este va a generar una FEM, ¿ya? Y FEM
se entiende que es una fuerza electromotriz, ¿ya? Se va en este caso a generar un pequeño voltaje, ¿ya? Como podemos ver acá, tenemos conectado un voltímetro. Ley de Lenz dice que cuando varía el flujo magnético que atraviesa una bobina, este reacciona de tal manera que se opone a la causa que produjo la variación. Es decir, si el flujo aumenta, la bobina lo disminuirá, y si disminuye, lo aumentará. Ley de Gauss. Inductores o bobina. Dice que un inductor o bobina es un componente pasivo, ¿cierto? Un receptor dentro de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético, ¿ya? Este es un acumulador de energía, ¿ya? Está constituido usualmente por la cabeza de la bobina del conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. La bobina o inductor, por su parte, por su forma espiral de alambre enrollado, almacena energía de campo magnético y la devuelve cuando éste disminuye. En una bobina, el campo magnético de cada espira se suma al de la siguiente. Resultante es uniforme en el centro de la espira y mucho más intenso en el exterior. En los extremos de la bobina se forman los polos magnéticos. Acá tenemos la bobina, al igual que el imán, ¿cierto? También tiene un polo norte y un polo sur. Bobina en corriente alterna. Como les dije recién, acá empieza a cambiar un poco, pero no es más de lo mismo. O sea, son definiciones bastante básicas para poderlas eh, tener como un material de apoyo. Algunas fórmulas asociadas, ¿cierto?, a los cálculos. Estas fórmulas son bastante ocupadas cuando uno está estudiando electricidad industrial, todo lo que es electrotecnia 1, electrotecnia 2, máquinas eléctricas, entre otros. Sirve bastante. Yo esta la copié del cuaderno que tenía cuando era estudiante y la expongo en estos momentos para que la puedan copiar. Bueno, gracias por su atención. Como les dije, este video, más que explicar, ¿cierto?, de una manera eh, intensa, ¿cierto?, una manera un poco más científica, la idea es que nosotros podamos eh, tenerlo como material de apoyo, ¿ya? Yo sé que quizás en la práctica esto no se va a aplicar, pero sin embargo debemos saberlo porque es el principio, ¿cierto?, de lo que es la electricidad industrial, ¿ya? Así es que eso, muchas gracias. Van a venir más videos, ¿cierto?, en mi canal para tenerlos en cuenta, ¿cierto?, para tenerlos presentes. Más adelante vamos a dar explicaciones matemáticas un poco más complejas, ¿cierto? Pero estos videos los vamos a explicar de la forma más sencilla posible. Gracias por su atención.